Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias por todo lo que nos das. Bendito seas, Señor, y de antemano te ponemos todas nuestras necesidades que tengamos, Señor, cada uno según nuestra fe, Señor, y nuestra confianza en ti. Te pedimos, Señor, que nos des lo que nos ayude a la salvación. Te pedimos, Señor, que todo se haga conforme a tu voluntad, y de antemano yo te doy gracias por concedernos, Señor, aquellas cosas que te agradan. Te pido, Espíritu Santo, que nos des el entendimiento y el discernimiento para leer tus sagradas Escrituras. Y te ruego todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, vamos a continuar con Jueces capítulo 17. En el monte de Efraín vivía un hombre que se llamaba Micaías, el cual le confesó a su madre: en cuanto a las 1100 monedas de plata que te robaron y por las que los madianitas maldijiste al ladrón, yo las tengo. Yo fui quien te las robó, pero ahora te las devuelvo. Pues te oí decir que las habías consagrado al Señor para mandar a hacer un ídolo tallado y recubierto de plata. Y le devolvió la plata. Entonces su madre exclamó: que el Señor te bendiga, hijo mío. Después Milca devolvió el dinero. Ella le entregó a un platero 200 monedas de plata para que hiciera un ídolo tallado y recubierto de plata, que luego puso en casa de Micaías. Micaías tenía un lugar de culto en su casa y se hizo en un efod y dioses familiares, y nombró sacerdote a uno de sus hijos. Como en aquella época aún no había rey en Israel, cada cual hacía lo que le daba la gana. Había en el pueblo de Belén un joven forastero de la tribu de Judá, que era levita. Este joven salió de Belén en busca de otro lugar donde vivir, y andando por los montes de Efraín llegó a casa de Micaías. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaías. Vengo de Belén, contestó el joven. Soy levita y ando buscando dónde vivir. Pues quédate aquí conmigo, le propuso Micaías, para que seas mi sacerdote. Y como mi propio padre, yo te pagaré 10 monedas de plata al año, además de ropa y comida. El levita aceptó quedarse a vivir con Micaías y llegó a ser como uno de sus hijos. Micaías lo hizo su sacerdote y él se quedó a vivir ahí. Entonces Micaías pensó que tenía aseguradas las bendiciones de Dios, pues tenía un levita como sacerdote. Jueces capítulo 18. En aquella época aún no había rey en Israel. La tribu de Dan tampoco tenía un territorio propio todavía, así que andaba buscando dónde establecerse. Por eso los de Dan mandaron desde Sorá y Estaol a 5 de sus hombres más valientes para que sirvieran de espías y exploraran la región. Estos 5 espías fueron a los montes de Efraín y llegaron a casa de Micaías, donde se quedaron a pasar la noche. Ya cerca de la casa de Micaías reconocieron el modo de hablar del joven levita y fueron a preguntarle: ¿quién te trajo por acá? ¿Por qué estás en este lugar? ¿Qué buscas aquí? El levita les contó el trato de Micaías había hecho con él y cómo lo había encontrado para que fuera su sacerdote. Entonces ellos le dijeron: consulta a Dios para saber si nos va a ir bien en este viaje. Y el sacerdote levita les contestó: vayan tranquilos, que el Señor los protegerá donde quiera que vayan. De ahí los 5 espías se fueron a Laís. La gente de esta ciudad vivía confiada, como acostumbraban los sidonios. Vivían tranquilos y en paz, sin que nadie los molestara para nada y sin que nada les faltara. Estaban lejos de los sidonios y no tenían relaciones con nadie. Entonces los 5 espías volvieron a Sorá y a Estaol, donde estaban sus compañeros, que les preguntaron: ¿cómo les fue? Y ellos respondieron: hemos recorrido esa ciudad y encontramos que la tierra es magnífica.
En marcha, vamos a atacarlos. No se queden aquí sentados sin hacer nada. Hay que ir a conquistar esa tierra. Al llegar allá, se van a encontrar con gente confiada, que tiene mucha tierra, a la que no le falta nada. Dios les dará posesión de ella. 600 hombres de la tribu de Gad salieron a Zorá y de Estaol bien armados, y llegaron a Judá y acamparon ahí, al oeste de Kiriat Jearim, en el lugar donde ahora se llama Campamento de Dan. De ahí se fueron a los montes de Efraín y llegaron a las casas de Micaías. Entonces los 5 espías que habían explorado la región de Laís les dijeron a sus compañeros: ¿saben una cosa? En esta casa hay un efod y dioses familiares, y un ídolo tallado y recubierto de plata. ¿Qué piensan hacer? Entonces los espías se apartaron de los demás y fueron a casa del joven levita, es decir, a la casa de Micaías, y lo saludaron. Mientras tanto, los 600 soldados danitas bien armados esperaban a la puerta. Los 5 espías entraron antes en la casa y tomaron el ídolo tallado recubierto de plata y el efod y los dioses familiares, mientras el sacerdote se quedaba a la puerta con los 600 soldados. Al ver el sacerdote que los 5 entraron en casa de Micaías y tomaban el ídolo, el efod y los dioses familiares, les dijo: ¿qué están haciendo? Y ellos le respondieron: cállate y ven con nosotros. Queremos que nos sirvas como sacerdote y que seas como un padre para nosotros. ¿No te parece que es mejor ser sacerdote de toda una tribu de Israel que de la familia de un solo hombre? Esto le gustó al sacerdote, y tomando el ídolo y el efod y los dioses familiares, se fueron con los danitas, los cuales se pusieron nuevamente en marcha con los niños, el ganado y sus posesiones al frente. Ya habían caminado bastante cuando Micaías y sus vecinos se juntaron y salieron a perseguirlos. Al oír los gritos de los que los perseguían, los danitas se volvieron y le preguntaron a Micaías: ¿qué te pasa? ¿Por qué nos gritas tanto? Y Micaías les respondió: ustedes se llevan mis dioses que yo había hecho, y se llevan también a mi sacerdote, y me dejan sin nada, y todavía se atreven a preguntarme qué me pasa. Pero los madianitas le contestaron: no nos alces la voz, no sea que alguien de los nuestros pierda la paciencia y te ataque, y acaben perdiendo la vida también tú como tus familiares. Al ver Micaías que ellos eran mucho, regresó a su casa, pero los danitas siguieron su camino, con las cosas que Micaías había hecho con su sacerdote, y llegaron hasta Laís. Ahí la gente estaba tranquila y confiada, de modo que los danitas mataron a todos a filos de espada y quemaron la ciudad. Como la ciudad estaba lejos de Sidón y no tenía relaciones con nadie, no hubo quien defendiera. Estaba en el valle que pertenece a Bet-reod. Después los danitas reconstruyeron la ciudad y se quedaron a vivir en ella. Aunque antes se llamaba Laís, ellos la llamaron Dan, en honor a su antepasado del mismo nombre, que era hijo de Israel. Ahí los danitas colocaron el ídolo tallado para adorarlo, y su sacerdote fue Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés. Después de los descendientes de Jonatán fueron sacerdotes de los danitas hasta el exilio. Ahí estuvo entre ellos el ídolo de Micaías había hecho, todo el tiempo que el santuario del Señor estuvo en Silo. Jueces capítulo 19. En los días en que aún no había rey en Israel, un levita que vivía en la parte más lejana del monte de Efraín tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá. Pero ella se enojó con él y se fue a vivir a Belén con su padre. Después de estar ella 4 meses ahí, el levita fue a buscarla para convencerla de que volviera con él. Llevó un criado y 2 asnos, y ella lo recibió en la casa de su padre. También el padre lo recibió con alegría y lo invitó a quedarse con ellos. El levita y su criado se quedaron 3 días en casa del padre de ella, comiendo, bebiendo y durmiendo. Y al 4.º día por la mañana se levantaron temprano para irse. Pero cuando ya se iban, el padre de la muchacha le dijo a su yerno: come aunque sea un pedazo de pan antes de irte, para que tengas fuerzas. Y los 2 se sentaron juntos a comer y a beber, y el padre de ella pidió que se quedara y pasara contento una noche más. Y aunque el levita se levantó para irse, su suegro le insistió tanto que se quedó. Al 5.º día el levita se levantó temprano para irse, pero otra vez el padre de la muchacha le rogó que comiera algo antes de salir, para que recobrara las fuerzas. Así que comieron juntos hasta que se hizo tarde.
Cuando el levita se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro le hizo ver que ya era muy tarde y que el día se estaba yendo. Lo invitó a quedarse una noche y pasarla contento. Al salir el otro día temprano, pero el levita no quiso quedarse otra noche más, sino que se fue con su concubina y su criado, y sus 2 asnos ensillados. Cuando tuvieron ante ellos a Jebús, es decir, Jerusalén, el criado le dijo al levita: ¿qué le parece a usted si pasamos la noche en esa ciudad de los jebuseos? Y el levita respondió: no vamos a ir a ninguna ciudad que no sea israelita, sigamos hasta Gibeá, y procuremos pasar la noche ya sea en Gibeá o en Ramá. Así pues siguieron adelante, y cuando el sol se ponía, llegaron a Gibeá, ciudad de la tribu de Benjamín. Entonces se apartaron del camino y entraron en Gibeá para pasar la noche, y el levita fue y se sentó en la plaza de la ciudad porque nadie les ofreció alojamiento. Por fin, ya de noche, pasó un anciano que regresaba de trabajar del campo. Este anciano era de los montes de Efraín y vivía ahí como forastero, pues los que vivían en Gibeá eran de la tribu de Benjamín. Cuando el anciano vio en la plaza al viajero, le preguntó: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y el levita respondió: estamos de paso, venimos de Belén de Judá y vamos a la parte más lejana de los montes de Efraín, donde yo vivo. Estuve en Belén y ahora regreso a casa, pero no he encontrado aquí a nadie que me dé alojamiento. Tenemos paja y forraje para mis asnos, pan y vino para nosotros, es decir, para mi mujer, para mi siervo y para mí. No nos hace falta nada. Pero el anciano le respondió: sé bienvenido, yo me haré cargo de todo lo que necesites. No voy a permitir que pase la noche en la plaza. El anciano se llevó a su casa, y mientras los viajeros le lavaban los pies y comían y bebían, él dio de comer a los asnos. En el momento en que más contentos estaban, un hombre pervertido de la ciudad rodearon la casa y empezaron a golpear la puerta y a decirle al anciano dueño de la casa: saca al hombre que tienes de visita, queremos acostarnos con él. Pero el dueño de la casa les rogó: no, amigos míos, por favor, no cometan tal perversidad, pues este hombre es mi huésped. Miren, ahí está mi hija, todavía es virgen, y también está la concubina de este hombre. Voy a sacarlas para que las humillen y hagan con ellas lo que quieran. Pero con este hombre no cometan tal perversidad. Pero ellos no le hicieron caso al anciano. Así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Y aquellos hombres la violaron y abusaron de ella toda la noche, hasta que amaneció. Entonces la dejaron. Ya estaba amaneciendo cuando la mujer regresó a la casa del anciano, donde estaba su marido, y cayó muerta delante de la puerta. Cuando su marido se levantó y abrió la puerta para seguir su camino, se encontró a su concubina tendida ante el umbral de la puerta, con la mano sobre el umbral. Entonces le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no le respondió. Entonces él colocó el cadáver sobre un asno y se puso en camino hacia su casa. Al llegar tomó un cuchillo y descuartizó el cadáver de su concubina en 12 pedazos y los mandó por todo el territorio de Israel. Todos los que veían decían: desde que los israelitas salieron de Egipto, nunca se había visto nada semejante. Hay que pensar en esto y decidir qué haremos al respecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues hay unos cuantos puntos que podemos tocar, pero por obvio el más importante, el que más llamaría la atención sería este de esta mujer. Como el anciano dice: aquí tienen a mi hija que es virgen y a su concubina, tómenlas y hagan con ellas lo que quieran, pero a este hombre no le hagan daño. Por duro que se oye, por triste que se oye, pero en aquel tiempo la mujer no tenía valor, tenía el mismo valor que un buey, que un caballo. Entonces era como decirles: tomen uno de los animales y hagan lo que quieran con ellos. Entonces vemos la maldad que se empieza a ver, una maldad que ya se había visto en Sodoma y Gomorra. Algo similar pasó con los ángeles que querían violar a los ángeles, y les dijo: tomen a mis hijas, y no quisieron. Ellos querían a los hombres, y cuando forzan las puertas resulta que quedan ciegos todos. Entonces vemos otra vez el pecado del pueblo de Israel. Vemos que tienen otra vez ídolos, y cómo hasta los mismos sacerdotes empiezan a fallar, como este levita.
La parte que quería poner es cuando habla del ídolo y dice, se llevan, dice Micaías, ustedes se llevan mis dioses que yo había hecho y se llevan también al sacerdote y me han dejado sin nada. ¿Te has preguntado cuáles dioses falsos tienes en tu vida? Yo tengo en mi vida. ¿Cuántas personas tienen el dios falso del dinero? Tienen el dios falso de la belleza. Y cuando esos dioses se van, se quedan sin nada, vacíos, limpios, secos. Y muchos no aguantan y se suicidan. A veces a la misma pareja la hacen un dios. Y cuando esa pareja falla, quedan completamente destrozados. Sin darnos cuenta, hacemos diferentes tipos de ídolos. Y los ídolos terminan. No tienen poder. No tienen nada para darnos. Pero cuando ponemos nuestra confianza en ellos, quedamos vacíos, sin nada. Sin absolutamente nada. Mis queridos hermanos, yo me gustaría invitarlos a que meditemos cada uno de nosotros. A veces decimos que tenemos la fe puesta en Dios. Y el Padre hablaba hoy en la homilía que a veces decimos que confiamos, pero a la primera prueba fallamos. ¿Qué tanto es mi convicción de decir, yo creo en Dios? Yo no tengo otros dioses más que el Dios verdadero. Y yo confío en Él. Y es fácil decirlo. Yo aquí se los digo muy fácil. Pero cuando llegan las pruebas, cuando llegan las tentaciones del pecado, cuando llega la debilidad, qué fácil caemos. Y nos dejamos llevar por dioses falsos, por un momento efímero, que como llega se va. Como una luz de estrella cuando va cayendo. Una shooting star, nomás la vemos pasar rápidamente. Y así es una ilusión. Pero cuando tenemos nuestra confianza únicamente en el Dios verdadero, en el Señor de señores, en el Rey de reyes, Él nunca falla. Pues bien, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y que siempre, siempre se gocen en el Señor.